Las matemáticas han pasado por una larga evolución para llegar a lo que son hoy. Funciones, límites y números reales tuvieron que construirse poco a poco. Por eso, en esta presentación vamos a retomar temas como las funciones, números reales, límites y el dardo matemático para ver un poco del desarrollo de algunos conceptos fundamentales del cálculo. La notación f de x y el concepto de función. Empezaremos hablando de que una función es una regla que asigna a cada número x un único número y que permite estudiar cómo varía una cantidad respecto a otra. Las funciones son el fundamento del cálculo, ya que describen relaciones entre magnitudes y variables y están presentes en los fenómenos que estudia la física, biología, economía, etc. En matemáticas se aprende la función no solo como una fórmula, sino como una regla o correspondencia entre dos conjuntos, y puede representarse mediante fórmulas, tablas, diagramas o gráficas, y se describe como un mapeo de x a f de x. Richard Dedekind utilizó el término Abbildung para expresar que a cada elemento de un conjunto se le asigna un valor en otro conjunto. Por ejemplo, a cada persona x se le puede asignar su altura f de x, lo cual se puede interpretar como un proceso de asignación o proyección. La geometría analítica, desarrollada en el siglo XVII, fue un gran avance al expresar relaciones mediante pares ordenados. Nicolas Oresme fue un precursor que utilizó diagramas de movimiento, pero fue René Descartes quien introdujo la formulación algebraica con coordenadas. El término función aparece por primera vez en un manuscrito de Leibniz en 1673. Leibniz y Johann Bernoulli intercambiaron ideas y en 1718 Bernoulli publicó una definición impresa donde indicaba que una función es una cantidad obtenida de cualquier manera a partir de una magnitud variable y de constantes. Leonhard Euler, discípulo de Bernoulli, fue quien formalizó la notación f de x y dio una definición analítica de función. Y en 1748, aunque no usaba siempre la notación f de x, introdujo ideas que consolidaban el concepto, pero aceptaba que una función podía tener más de un valor por cada x, algo que hoy no forma parte de la definición formal. Límites y el uso de epsilon y delta. Cuando en cálculo hablamos de límite, queremos expresar que una sucesión de números o una función se va acercando a un cierto valor, sin necesariamente llegar a él. Para hacerlo de manera precisa, usamos epsilon, para representar qué tan cerca queremos estar del valor límite, y delta para controlar qué tan cerca deben estar los valores de entrada. Ejemplo: queremos que los valores de una función estén dentro de 0.01 del valor límite. Si encontramos un intervalo alrededor de suficientemente pequeño, de modo que todos los valores de la función estén dentro de ese margen, entonces el límite existe. Sucesión convergente. Una sucesión es una lista de números ordenados. Decimos que converge a un número si, a medida que avanzamos en la sucesión, los valores se acercan más y más. Sucesiones de Cauchy. Una sucesión de Cauchy es una en la que los términos se van acercando entre sí, no necesariamente un valor conocido. Cauchy las definió antes de que existiera una teoría completa de los números reales. Ejemplo: la sucesión un medio, un tercio, un cuarto. Pero, si solo usáramos números racionales, algunas sucesiones de Cauchy no tendrían un límite dentro de las racionales. Por eso, hace falta los números reales. Números reales, Dedekind y Cantor. Dedekind propuso que cada número real se puede ver como un corte, en los racionales, dividiéndolos en dos grupos, los menores y los mayores, que el número, esto rellena los huecos en la recta numérica racional. Cantor dijo que un número real se puede definir como un conjunto de sucesiones de Cauchy equivalentes, es decir, que convergen al mismo valor. Continuidad de una función. Una función es continua si no salta. Para ser más formales, decimos que si puede encerrar el valor de la función dentro de una jaula, intervalo, de tamaño epsilon, entonces existe una jaula alrededor del valor de entrada, de tamaño delta, de tal forma que todos los puntos dentro de esa jaula se transforman, por la función, en puntos dentro de la jaula. Conclusión: el uso de epsilon y delta permite definir con precisión cuando una sucesión converge o cuando una función es continua.
Las sucesiones de Cauchy y las ideas de Dedekind y Cantor completan la base de los números reales, asegurando que la recta numérica no tenga huecos. Ahora empezaremos con el tema llegar al límite. Sus inicios del cálculo empiezan en la fase de la metafísica. En sus inicios, el cálculo se apoyaba en una idea metafísica, es decir, que se trabajaba con números infinitesimales. Estos son los más pequeños de cualquier número positivo, pero distintos de cero. Esta noción fue clave para definir la derivada como el cociente entre dos incrementos muy pequeños, cuando ambos tienden a cero. Después empezamos con las críticas a los infinitesimales, como el caso de Berkeley. El filósofo George Berkeley fue uno de los críticos más mordaces, llamando a los infinitesimales espectros de números que han sucumbido. Esto señaló la contradicción de tratarlos como distintos de cero para operar, ya que al operarlos y luego desperdiciarlos, terminaban siendo cero. Después sigue el surgimiento del concepto de límite. Este con el tiempo se desarrolló de una forma más rigurosa para pensar en los cambios infinitesimales, mediante el concepto de límite. En lugar de trabajar con cantidades diminutas como son los infinitesimales, se consideraron sucesiones de valores que se aproximaran cada vez a un punto. Y como ejemplo tenemos la sucesión de un entero, un medio, un cuarto, un octavo. Esta, como se va reduciendo, cada vez se aproxima a cero, por lo que se dice que su límite es cero. Después sigue Arquimedes y el método exhaustivo. Este concepto realmente no era nada nuevo, ya que Arquimedes había utilizado el método exhaustivo, que es una forma primitiva de trabajar con límites. Por ejemplo, la suma infinita, un cuarto, un 16avo, más un 64avo, más un 256avo, más infinitamente, te va a terminar dando un número más grande. Después pasaremos con la aplicación de los números reales. La idea del límite también sirve para definir a los números reales, como por ejemplo la raíz cuadrada de 2. Esta no puede escribirse como una fracción exacta, pero sí puede aproximarse por una sucesión infinita de valores decimales. Aquí tenemos el ejemplo como quedaría de 1.4, 1.41, 1.414 y continuamente. Y como fracción continua quedaría como la raíz cuadrada de 2 es igual a 1 más 1 sobre 2 más 1 y así sucesivamente. Para evitar estas paradojas se necesitaba una álgebra de límites que permitiera sumar, restar o multiplicar expresiones donde la variable se acercara a ciertos valores. Simon Anthony Jean Le Wiltshire introdujo la notación de límite para referirse al límite de una sucesión y formuló claramente que la derivada es un límite del cociente de incrementos. Y ya para terminar, la aplicación de los números reales finalmente fue por Clark Weierstrass, quien completó la fundamentación rigurosa del análisis matemático en el siglo XIX. Él eliminó completamente los infinitesimales, sustituyéndolos por una definición precisa del límite utilizando elipsons y deltas, lo que permitió definir derivadas y continuidad sin ambigüedad. Y esta etapa es conocida como la algebrización del análisis. La flecha es un símbolo antiguo y poderoso, difícil de rastrear. Aparece desde tiempos prehistóricos como herramienta de caza y representa uno de los primeros ejemplos de ingeniería humana. En matemáticas, la flecha se usa para representar funciones, transformaciones y relaciones lógicas, como la función entre reales, la transformación de un elemento y la deducción lógica o implicación. Aunque ello es común, la flecha no tiene una larga historia. En la enciclopedia de Diderot, escrita en 1751, no se usaban flechas, solamente se ocupaban letras. En 1737, en diagramas, como el del molino del agua, ya se usaban flechas para indicar el flujo. Y estas flechas eran completas, con plumas similares a las usadas en mapas para mostrar ríos. Las primeras flechas simplificadas aparecen en el siglo XIX y Bernard Riemann las usó entre 1856 y 1857 para representar transiciones entre soluciones de ecuaciones. Y antes Euler usaba notación con 2 puntos, hasta que se adoptó la forma actual, que es con paréntesis. Y la interpretación moderna de la función como un mapeo entre conjuntos se consolidó con matemáticos como Richard Dedekind, ya sea en un conjunto A y B, y pues la flecha actúa como un dardo que lanza elementos de un dominio a otro. En 1887 Richard Dedekind definió el concepto de función como un mapeo entre conjuntos,
Luego Giuseppe Peano propuso una C invertida como símbolo para la implicación lógica, y más adelante Whitehead y Russell la modificaron en Principia Matemática. Finalmente, en 1928, David Hilbert introdujo formalmente esta flecha para la implicación lógica, y para la equivalencia se usó una doble flecha. Y en el contexto de funciones, la notación con flechas fue adoptada poco a poco. Un uso importante fue en 1933, cuando Felix Hausdorff utilizó flechas en topología, que es un campo que estudia transformaciones continuas. Y así la flecha empezó a representar pues no solo relaciones lógicas, sino que también procesos y cambios de forma. Y desde finales del siglo XIX el uso de flechas comenzó a aparecer en libros. Por ejemplo, en 1930, Van der Waerden ya las usaba en sus obras matemáticas. Y pues como conclusión de este apartado, pues la flecha que inventó un Homo sapiens para cazar también resultó ser una herramienta simbólica poderosa, ya que pues no solo permitió cazar mejor, también ayudó a pensar mejor. Y fue en cierto sentido un gran paso para la humanidad y pues para las matemáticas también. Ahora empezaremos con la línea del tiempo. Empezamos en el 64.000 a.C., donde fue el primer uso de flechas como herramienta de caza, encontrados en Sudáfrica. En 1666, Isaac Newton desarrolla el cálculo diferencial basado en el cambio de funciones e introduce la idea de velocidad como derivada. Esto sucedió en Inglaterra. En 1673 y 1675, Gottfried Leibniz usó el término función, que apareció por primera vez en un manuscrito de él. Posteriormente, independiente de Newton, desarrolló su propio enfoque al cálculo. En 1718, Bernoulli publicó para la Academia de Ciencias de París la definición de función. Posteriormente, en 1734, George Berkeley fue un filósofo irlandés que criticó el uso de infinitesimales. Los llamó espectros de números que han desaparecido. En 1748, Leonard Euler formalizó la notación f de x, dio definición analítica de función e introdujo ideas que consolidaban el concepto. En Suiza. De igual manera, en Suiza, Simon Anthony Jean Le Wiltshire fue el ganador del concurso propuesto por Lagrange, introduciendo la notación lim de límite para el límite de una sucesión. En 1789, Augustin Louis Cauchy introdujo el uso de epsilon para denotar la precisión con la que una sucesión se aproxima a un límite. Y en 1829, Dirichlet propuso la definición y es una función de la variable x, definida en el intervalo a menor que x, x menor que b. Si a cada valor de x en el intervalo le corresponde un valor definido de la variable y. Posteriormente, en 1850, Karl Weierstrass establece formalmente el concepto de límite usando epsilon y delta. Eliminó el uso de intersimiles en favor de un enfoque totalmente riguroso. Y en 1871, George Cantor define los números reales como clases de equivalencia de sucesiones de Cauchy. Formaliza que diferentes sucesiones de racionales que convergen del mismo valor representan el mismo número real. Un año después, en 1832, Richard de Deakin resuelve el problema de las sucesiones de Cauchy. Asegura que toda sucesión que frena realmente converge a un número real, rellenando los agujeros de la recta racional. En 1887, Dedekind define funciones como mapeos entre conjuntos. En 1928, Hilbert introduce las flechas para lógica formal, igualmente en Alemania. Bueno, como mi conclusión, me parece impresionante o encuentro interesante cómo es que hay cosas relacionadas desde la prehistoria con las matemáticas. O sea, las matemáticas pueden ser algo que existe por naturaleza o algo que está relacionado con la creación de la Tierra, del universo, porque sin pensarlo, estos seres prehistóricos crearon herramientas que más tarde ayudarían en la evolución numérica y matemática, ya que pues las flechas, aunque se les dio un concepto al principio, hoy en día ha evolucionado demasiado también gracias a la tecnología, y me parece curioso y hasta se puede definir como un ciclo completo que después de tantos años hayan tenido una función diferente sin que probablemente la haya creado con esa intención. En cuanto al tema de funciones, me pareció interesante ver la historia tras el concepto de función, y algo que me llamó la atención fue que en la antigüedad ya se trabajaba con ideas parecidas y que pasaron siglos hasta que se pudiera definir formalmente.
Me parece interesante la historia de los números reales, ya que es algo que usamos diario y nunca nos preguntamos de dónde salieron. También el uso de delta y epsilon, ya que no conocía los términos.